2, 1. Bueno, muy buenos días, mis estimados estudiantes de décimo. Buenos días. En esta hora clase vamos a trabajar, a estudiar la lectura crítica. Permítame compartir la pantalla para ir a la ficha pedagógica. Vamos a levantar esos ánimos. Nada mejor que conocer la forma de la escritura y el contenido de un texto para darle una apreciación, para calificarle y más que nada para poder obtener de ella una información correcta, concreta. El tema es funciones del lenguaje. Ya vamos a ver por qué nos hemos entrado a literatura, dirán ustedes, ¿no? Todas las asignaturas se enlazan entre ellas, ya que es el conjunto pues, de nuestro conocimiento, de nuestro saber. Vamos a observar estas imágenes, estas dos imágenes. Pero antes vamos a hacer una dinámica entre todos nosotros. Señorita María va a comenzar haciendo 2 peticiones. ¿Sí? O una petición, ¿ya? Segundo, la señorita Cecilia también otra petición. Pidan lo que ustedes deseen. Para esta clase. En lo que sea. De lo que usted quiera pedir. ¿Para la clase, dice? Sí, para la clase, para lo que usted... Es una petición. Tener más tiempo para interactuar. Ya, pero haga la petición, pida con su respectiva forma de hacerlo. Sería, Por favor. Eso, por ahí comenzamos. Podría, por favor, haber más tiempo para interactuar entre los presentes. Muy bien. A ver, señorita Cecilia. Tuviera la gentileza de que nos pudiera proporcionar más, más información sobre las tareas. Muy bien. Ahora, Freddy Vega. Usted va a dar 2 órdenes. O deme una orden para interactuar con otros compañeros. Una orden. Por favor, sería la amabilidad de explicar de nuevo sobre la clase. Una orden, le digo, una orden. De una orden. Una orden. A ver, ¿de qué? Sería, explíqueme la clase ya. Sí, una orden, una orden. Así como vos demandas. Es como cuando usted está en su casa y dice a alguien, páseme un vaso de agua. Esa es una orden, ¿cierto? A ver, siga. Entonces, sí, páseme el libro, así, algo así. Ya, páseme el libro. Muy bien, es una orden. A ver, Andrés, otra orden. Andrés, otra orden. Andrés. A ver, sí, aquí estoy. A ver, una orden. Diga una orden. Sea de clase o sea en donde, como usted quiera, o a dónde quiere dar una orden. A ver. O sea, sería amable de volver a repetir las clases así o algo así parecido. Ya, esa es una petición, una orden. O sea, lo que está explicando, sí. No, cualquier orden. Es como cuando usted está en su casa, si tiene niños, dice, levanta la media.
Oh, Sí, algo así. sería. Es una orden. eh, sería. Dame trayendo algo de la tienda también. Eso, cómprame algo en la tienda. Muy bien. A ver, Jaime, Sí. ¿qué nos falta? Una sugerencia. Sugiera algo. Mm, una sugerencia como que podríamos tardar más en las clases. Ya, muy bien. Un periodo más largo en las clases. Una sugerencia. Otra sugerencia, ustedes mismos. Mm, no, no sé. Ya, a ver, señorita Lisset, ponga unas normas para esta clase. Unas normas y, o sea, ¿cómo lice? Una norma. Pero un ejemplo, lice. Es que no sé. Ya, muy bien. Usted dice, en su casa usted pone una norma y dice, todos los días vamos a hacer oración a las 8 de la noche para antes de dormir. Una norma. Como una Sí, regla. Norma o regla, ya puede ser. Em, eh, vamos, chuta, no, no sé, lice, a ver. Usted no pone, no, ponga una norma para estudio, normas de estudio, ¿ya? Una norma de estudio. Para su casa. Ya, todos los días estudiaré a las 10 o algo así. Ya, sí, está bien, correcto. Ya, gracias. Ya, lice. Ya, bueno, ¿por qué estamos poniendo esta actividad? A continuación vamos a explicar. Aquí nos dicen el dibujo. A ver, quien no participó, léalo ahí. ¿Se ve? ¿Qué hora, qué Ahí. hora es? ¿Qué hora es? ¿Sí ve? Vas a ir a la fiesta. Ya, vas a ir a la fiesta. Verá cómo están entre signos. Vete de una vez. Ya, muy bien. Entonces, todos estos son órdenes. ¿Sí ve? Órdenes. Unas preguntas. Acá tenemos al... ¿Cómo se llama este personaje? ¿Quién es? Goofy. Ya. ¿Qué está Perro. haciendo? ¿Qué está haciendo? Está preguntando, ¿me lleva? Ya, muy bien, está queriendo decir, usted está pidiendo que le lleve un medio de transporte. Avancemos un poquito más. La clase. Vamos a definir, ustedes ya han escuchado a través de las clases de lengua y literatura, qué es la función apelativa o conativa. Recuerden lo que es. ¿Y qué entiende por función conativa o apelativa? A ver, Milton, ¿ha escuchado este concepto? Parece que he Es como escuchado. ¿Son? Ya vamos a escuchar. Acá tenemos otra pregunta. ¿Han escuchado sobre algo, la palabra o el concepto literal? No, Puede ser algo igual, más o menos. Parecido, ¿no es cierto? Puede ser parecido, puede ser igual. Esta actividad previa de inicio del tema, lo hemos tratado, vamos a centrarnos sobre las funciones de la lengua. Pues estas funciones se requiere para una comprensión cabal, precisa de la lectura crítica, para ser críticos en la lectura. Por eso estamos yendo en esta clase a tratar sobre una de las ramas de las que se utiliza en la lectura crítica. Vamos a comenzar con la lectura.
La lectura lo que nos va a explicar dice, expresión oral más allá de lo crítico. Los educadores abogan por una noción plural de modos diversos de alfabetización crítica para ayudar a los estudiantes a acceder y negociar un amplio rango de tipos de texto y modos de persuasión. No solamente por la vía de lo impreso, sino también del sonido, la imagen, lo gestual y espacial, y su integración multimodal. Su autor es Hunter y Morgan, 2001. Crítica, literacidad y crítica. La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita para considerar explicaciones alternativas y a no dar por sentado cuando podría ser razonable o ponerlo en duda. Es una introducción en donde no solamente nosotros tenemos que conocer lo leído, conocer el texto, no tenemos que profundizarnos un poco más y no dar, dice, pues no dar por aprobado un texto que posiblemente no está diciendo lo correcto. Diferentes autores, escritores, dan un análisis sobre la lectura crítica. En este caso, Hunter y Morgan nos dan esa apreciación. ¿Qué es la interacción multimodal o multimodalidad? Esta consiste en un proceso en el cual diversos dispositivos y personas son capaces de llevar a cabo una interacción auditiva, visual, táctil y gestual. Esto quiere decir, pues, de que en una lectura crítica, yo le agregaría también el estado de ánimo. Si usted está con deseo, con emoción de leer el texto, de interpretarlo, lo va a realizar de una manera más precisa. Pero si usted, pues, yo le envío un trabajo, y usted lo lee por leer, más no por interesarse en el texto, pues, la parte emocional no está participando de la lectura, simplemente por obligación. Entonces es lo que nos está este autor pidiendo que lo pongamos hasta la postura, hasta el movimiento, ¿cierto? De ahí la importancia también de ubicarse bien para hacer una lectura, en donde el cuerpo esté cómodo. Entonces eso es lo que nos dice aquí Morgan, nos está diciendo de que para hacer una lectura pues tiene que entrar en función prácticamente nuestros sentidos. Sí. Acá vemos un pequeño organizador gráfico, un esquema conceptual de la actividad que realizamos al inicio, que fue sobre las órdenes que tenían ustedes que dar. Este pequeño esquema conceptual dice comprensión de textos. Tenemos un nivel crítico valorativo, en el que ya se analizó al inicio, y acá tenemos el concepto del nivel literal y el nivel inferencial. Estos aspectos los vamos a ir tratando en otros periodos. Lo que hoy nos vamos a centrar es lo relacionado con la función conativa. Vamos a leer esta parte de lo que nos dice que es una comprensión global del texto. A ver, por favor, ayúdanos, señorita Lisette. Ya listo. A ver, la comprensión global de textos consiste en que el lector construya una interpretación general de lo que decide el texto, de manera que al final de la lectura tenga en su mente una idea total, aunque no necesariamente profunda, de lo que el texto comunica, de lo que el autor dice en el texto.
Aquí importante recordando, pues siempre nos sirve de lo ya estudiado. Recuerdan, la clase de noveno se estudiaba de primeramente. Los métodos de la lectura era la primera parte, una lectura general o lectura global para informarme de una forma amplia qué es lo que me está diciendo el texto. Aquí tenemos la interacción entre el autor y el lector. En un texto está el autor y el lector intrínsecamente. Ustedes no le ven al autor, pero sus letras es la presencia del autor. ¿Y el lector sería quién? Nosotros, ustedes van a ser. A ver, señor Calle, ayúdanos con la lectura de este párrafo. ¿Está? ¿Está Andrés Calle? Sí, le dice que estoy. Ya, con la lectura de la comprensión de texto. A ver. Comprensión de texto. ¿Qué significa comprender un texto? La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor, que es quien comunica más unas ideas, y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional. En él, ya no tengo más, dice, Ya, en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos niveles: literal, indiferencial y crítico. Valorativo. Comprender un texto en los 3 niveles mencionados necesita de un proceso. ya, gracias. Ya. Ya, entonces, de acuerdo al esquema conceptual que vimos, pues en esta clase también vamos a hablar sobre lo que es el nivel literal. Como decían ustedes mismos, literal es algo que parecido al otro texto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Nivel literal. Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo que el autor quiere comunicar. Es decir, comprender el texto en su nivel literal. ¿Qué es esto? Es comprender un texto, todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él, o al menos las palabras que son indispensables para entender el sentido del texto. Comprender todas las oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. Muy bien, entender de una forma literal, entonces, en cierta forma, traducir lo que el texto o el autor nos ha escrito en el mismo. Igualmente, como les decía, que para dar una comprensión de un texto, un análisis crítico, se requiere pues el apoyo de algunos aspectos del campo literario, del campo ortográfico. Nos dice, para dar una crítica a un texto escrito es importante conocer las funciones del lenguaje que vamos a estudiar a continuación. Las funciones del lenguaje son 4. Función apelativa, conativa, función referencial, representativa o informativa, la función emotiva, expresiva o sintomática, y 4, función poética o estética. En esta clase vamos a centrarnos el estudio en la función apelativa o conativa. A ver, señorita María, ayúdenos con esta lectura de la función apelativa. Función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa
Sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o la propaganda política. Vota verde. ¿Hiciste la comida? Dime. Un discurso oral o escrito cumple la función persuasiva o apelativa del lenguaje cuando utiliza recursos para que el lector u oyente crea que lo que le están comunicando es cierto y por ello sus acciones deben encaminarse hacia un fin que ya ha propuesto el emisor. Por ejemplo, un aviso publicitario pretende convencer a los receptores de comprar un determinado producto, es decir, de realizar la acción de comprar. La publicidad primero convence al receptor de que el producto que se le ofrece es bueno o de que realiza determinadas tareas o de que tiene determinadas características que lo beneficiarán o mejorarán su diario vivir. Y si el receptor queda convencido de eso, entonces la acción más lógica es realizar y comprar el producto. Recibe el calificativo de apelativa, en tanto que el emisor apela a un receptor, es decir, recurre a una persona esperando de ella capacidad de reacción o de respuesta frente a una determinada situación o cuestión. Por ejemplo, cuando una persona dirige a otra una pregunta por la que espera una respuesta, se habla de función apelativa. No hay más, profe. Ya un poquito más y terminamos. ¿Cómo? A ver, estamos. Dice, por ejemplo, cuando una persona dirige, perdón, a una pregunta por la que espera una respuesta, se habla de función apelativa, quedamos, ¿no? La función apelativa o conativa suele utilizar los siguientes elementos: el vocativo, el modo imperativo y el modo interrogativo. Las formas gramaticales de las interrogaciones, las exhortaciones, las órdenes, las instrucciones, las amenazas, las peticiones, etc., son todas funciones apelativas. Apelativas. ¿Cierto? Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, ¿puedes ayudarme a cargar esta maleta? Le dice acá, deténgase o disparo. Bueno, como todos son ejemplos de esta función. Te ruego que lo pienses mejor. Acá es una pregunta. ¿Cuándo llegaste? Y ya que su propósito es provocar una respuesta o reacción, la función apelativa es usada exhaustivamente por los medios masivos de comunicación, especialmente al publicar la propaganda. Ustedes han visto, pues, en nuestro medio, preguntas interrogativas. ¿Qué más han visto en las propagandas? Aquí dice, vota por el partido Nuevo Mundo. En este caso había vota por el partido que ustedes interesan, ¿cierto? Todo esto está relacionado, entonces, son ejemplos de la función apelativa. Ustedes ya dieron ejemplos al inicio en la dinámica de la función apelativa. Entonces, podemos dar ya una definición, ¿cierto? Aquí tenemos un texto que les voy a dejar para que ustedes lo lean. Y tratemos de sacar de este texto, sacarle o encerrarle en un círculo, ya vamos a ver la tabla de trabajo, las palabras que pertenecen a la función apelativa. Que se lee el texto, identifique las conativas o apelativas y haga una crítica al texto. A ver, señorita Cecilia, ahora, ¿cómo le podemos nosotros dar un concepto de la función apelativa? ¿Cómo le haría usted un concepto de esta función que ya venimos mencionando? ¿Qué sería entonces la función apelativa?
o conativa. Señorita María, ¿me escucha? Toque, ponga su audífono. ¿Me escucha? ¿A mí me está diciendo, profe? Sí, sí, María, sí. De una definición de función conativa desde los puntos de vista que hemos visto en los ejemplos. Sería que espera la reacción de parte del receptor. Todo lo que va tiene que ver con las reacciones de él. Una reacción, ¿no es cierto?, del que nos escucha. Muy Ujú. bien. A ver, Freddy. ¿Cuál sería su definición de la función conativa? Desde los ejemplos que hemos puesto. Como lo que estaba escrito ahí arriba en la lectura, algo así. Sí, no importa. Lo que usted entiende, lo que entendió usted. ¿Qué le digo? Se me fue. A ver, otro compañero. A ver, Jaime. Es que Jaime. Disculpe, licenciada, no le entendí cuál era la pregunta. La pregunta es que usted dé una definición de la función conativa de acuerdo a los ejemplos que hemos analizado. Desde un inicio se puso ejemplos. Como preguntas o una orden. Claro, hay órdenes, preguntas, sugerencias. En torno a eso, haga una definición de la función apelativa. No le puedo hacer todo. Ármelo. A ver, Lisette. Yo listen. Que la función apelativa, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a repasar un instante. A ver, acá tenemos. Léalo aquí. ¿Qué es la función apelativa? La función apelativa o conativa sucede cuando el emisor emite un mensaje de cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos conocerla a nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o la propaganda política. Vota verde, hiciste la comida, dime. Ya, entonces ya desde este concepto, ampliándolo en sus palabras, ¿cómo quedaría? Que no se les, la verdad. Que la función apelativa, ¿no es cierto?, nos sirve ¿para qué? Para dar órdenes. Para hacer preguntas, ¿Sí ven? Muy bien. Ajá. Ya, muchas gracias. Entonces, la actividad de esta semana tenemos aquí en la pantalla. Responda cuáles son las características de la lectura crítica. Escriba un párrafo en el que se incluya ejemplos de la función apelativa o conativa. Va a ser ejemplos, ¿cierto? Igualmente explica la expresión comprender un texto literal. Al inicio tenemos que es un texto literal. Ahí vamos nosotros vamos a leerlo y a revisar. Y vamos a copiar un párrafo de un texto de forma literal. ¿Sí? Ya, 4. Creo que estamos ya con el tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Listen. Ya, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias.